El ciclo reproductivo femenino es se me voy a apagarlo de vuelta. Es cíclico. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo, un proceso y finaliza. Y vuelve a recomenzar nuevamente. Así es nuestro sistema reproductivo, cíclico. Eso significa que pueden haber en entre medio muchísimas variantes. Como si fuera el ciclo del agua, digamos. A veces puede ser que empieza su desarrollo y en el medio, no sé, hubo una larga sequía y pasó un tiempo, no sé por qué, X razón. Bueno, nosotros puede pasarnos eso, que tengamos unos días largos de sequía, ¿sí? Que hace que, bueno, que nuestro ciclo se alargue. No, como le dijimos, comienza desde el hipotálamo, envía a la pituitaria y envía hormonas. En el sistema reproductivo van a trabajar 4 hormonas. Una de las primeras hormonas que trabaja en el sistema reproductivo, de estas 4, la primera viene desde la pituitaria y va a trabajar en los ovarios. Es la hormona folículo estimulante, lo que se conoce como, o abreviado FSH. La hormona folículo estimulante, ¿qué va a hacer? Va a estimular un grupo de óvulos que están dentro del ovario para que empiecen a madurar. Y comienza el ciclo. Se aumentan los niveles de hormona. Ahora sí que escribir la hormona. Ahí sí, la hormona folículo estimulante, se aumentan los niveles en nuestro torrente sanguíneo, entonces empieza a madurar un grupo de óvulos dentro del ovario. La hormona folículo estimulante estimula un grupo de óvulos dentro de nuestros ovarios. En este proceso que actúa la hormona folículo estimulante en el ovario, se va a empezar a madurar un óvulo, se va a producir, otra hormona que es estrógeno. ¿Sí? Fíjense en cómo se va dando esa parte cíclica, digamos. Se va a producir otra hormona. La flechita va para allá, perdón, no me sale la zurda. Otra hormona, el estrógeno. Y el estrógeno va a hacer madurar un grupo de óvulos y va a hacer que se crezca el endometrio, y que las criptas cervicales empiecen a trabajar produciendo el flujo fértil, que es lo que nosotros vamos a sentir. Recuerden que lo que Liana recién les decía, en esta etapa teníamos una etapa, o sea, este sangrado es un sangrado de menstruación, caída de hormonas que hace que nosotros sangramos y que se caiga lo que es el endometrio. Luego, puede haber una etapa de sequía donde no pasa nada. O sea, ¿qué significa que no pasa nada? Que el folículo estimulante no está actuando en los ovarios. Por lo tanto, no está pasando nada. Está una sequía. El ciclo está ahí, quieto. Comienza cuando se envía la hormona y empieza a trabajar en el ovario. Y empieza a producir estrógeno. O sea, tenemos las etapas donde no hay hormonas trabajando, hay sequía, y luego empiezan a haber una etapa de actividad ovárica, que hace crecer el endometrio, empiezan a actuar las criptas cervicales, lo que produce el flujo fértil, y la vagina está una presencia, mientras está esta sequía, está en una presencia de acidez. Esto es porque está produciendo anticuerpos que hacen que ya sea un virus, una bacteria o un hongo se mueran y no afecten a la mujer. O en el caso de haber habido una concepción, también actúan células que son anticuerpos para la mujer. Lo que va a hacer la mujer, lo que hace que la mujer reconozca en el caso de una relación en esta etapa a los espermatozoides como si fueran agentes externos, algo que nos quiere hacer daño. ¿Qué hace que sobrevivan los espermatozoides? La presencia de este flujo. Y ahí la vagina durante el periodo de sequedad se vuelve un estado de acidez. Y durante la etapa de fertilidad se está en un estado de alcalino, se le dice alcalinización, donde permite la supervivencia, sobre todo a través del flujo cervical. Entonces, siguiendo este ciclo, hormona folículo estimulante, actúa en los ovarios, empieza a hacer madurar un grupo de óvulos, el estrógeno trabaja haciendo crecer el endometrio, que las criptas cervicales empiezan a trabajar produciendo el flujo fértil, y cuando ya... Acá se ven muy chiquitito, pero cuando ya hay un óvulo maduro listo para salir, ¿qué pasa? Hay un proceso de retroalimentación que le dice al cerebro, el estrógeno se eleva tanto, que le dice al cerebro envía la otra hormona, que es la luteinizante.
Entonces sigue continuando ese ciclo que les iba diciendo recién. Enviar la luteinizante. La luteinizante es una hormona que va a hacer que se produzca justamente la expulsión del óvulo fuera del ovario, que se produzca la ovulación. Se eleva la luteinizante en grandes cantidades que hace que se produzca la ovulación y el ovario salga fuera del... El óvulo salga fuera del ovario, dejando el folículo, que es la bolsita que lo envolvía, o cuerpo amarillo conocido. Ese cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, o folículo, que era la bolsita que envolvía el ovario, va a producir otra hormona que se llama progesterona. La progesterona va a actuar de tal forma que termina de crecer, engordar el endometrio, y va a producir un efecto contrario, que en vez de las criptas cervicales empiecen a producir el tapón mucoso. O sea, espesen el tapón, lo pongan denso para que no deje pasar, ya sea ninguna bacteria, ningún hongo, nada agente externo o espermatozoides que dañen ya sea a la mujer o al bebé. Nos encontraríamos ahora en esta etapa, ¿sí? Cuando se produce la ovulación, no ha habido relaciones durante la etapa fértil. ¿Qué va a suceder? Esto que se había preparado para el endometrio, se había preparado para anidar al bebé, a un futuro bebé, al cabo de 11 y 16 días va a caer lo que va a producir el sangrado de menstruación. Los niveles hormonales de estrógeno y progesterona se elevaron tanto y están tan elevados que después de la cúspide, alrededor de 7 días, van a empezar a decaer y van a bajar los niveles. Eso va a ser por efecto que al bajar, decaer, al cabo de 11 y 16 días nosotros tengamos nuestro sangrado de menstruación. Ahí finalizaría este ciclo que decimos que cierra, este ciclo que se va, esta parte cíclica que se va dando. Pero como decíamos, tiene muchas variantes entre medio. Se cierra el ciclo. Tiene muchas variantes entre medio, que es lo que podemos decir, bueno, que pueden hacer que los ciclos se alarguen o se acorten. Ya sea por razones de salud, por razones de estado emocional. Recuerden que es el hipotálamo, la parte cerebral que maneja todo el sistema reproductivo. O sea que puede que una emoción fuerte o inclusive una alegría fuerte haga que produzca como una especie de shock, vamos a decir, un parate de decir no, todavía no, entonces se alarga, porque no sabe en realidad el cerebro que puede ser una alegría para nosotros eso. Él reacciona a lo que está sucediendo y le va avisando a la pituitaria y la pituitaria le va avisando. Es toda una comunicación y un ciclo. Cuando esto está, recuerden, cuando ya uno de los óvulos predominó, le avisa al cerebro que tiene que enviar la otra hormona y se da toda una parte cíclica, como un reloj, decimos. ¿Qué pasa cuando yo a esta máquina o a este reloj le meto un palo entre medio? ¿Qué va a suceder? Se traba, se rompe. Si yo yo cortara esas hormonas que van bajando, supongamos yo las corto, las anulo, ¿qué va a suceder? Y lo más probable es que como una máquina, lo de arriba empiece a funcionar mal. Me empieza a funcionar mal la pituitaria. Si la pituitaria me funciona, ¿por qué? Porque yo le estoy cortando los ciclos, cortándole ahí, metiéndole algo que entre medio que no está haciendo que funcione bien. Pero la pituitaria no solo trabajaba sobre los ovarios, dijimos, trabaja sobre otras hormonas. Y esas otras hormonas empiezan también a descontrolarse y a desregularizarse. Y va a afectar muchas otras partes de nuestro cuerpo. Decíamos que actúa sobre la glándula tiroides, y la tiroides regula otras partes también de nuestro cuerpo. Y se va dando ese proceso donde uno empieza a razonar y a pensar, ¿qué tenemos nosotros hoy en el ambiente que conocemos que puede hacer que se corte ese proceso? El anticonceptivo. ¿Qué es lo que es el anticonceptivo? Es justamente estrógeno y progesterona elevado en una cierta dosis que haga que se cumpla, finja un ciclo. Entonces, si mi ciclo va naturalmente dándose, yo le meto un palo entre medio que hace que se descontrole todo y va descontrolando las otras partes. Por eso van a ver que cuando se toma anticoncepción, como decía el padre, tendemos a engordar, porque tal vez el hipotálamo, que decíamos que es una parte cerebral que maneja el deseo de la sed o el hambre, puede hacer que no comamos o que comamos más en exceso.
descontrola la insulina, descontrola muchas otras partes de nuestro cuerpo que hace que se produzcan ya sea problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de dolores de cabeza, problemas de, bueno, infinidades que se pueden encontrar en la cara, también problemas, bueno, a veces dependiendo del cuerpo de cada una mujer, el sueño, dependiendo del cuerpo de cada mujer puede reaccionar a un cáncer, ya sea en mama, útero, ovario, críteas cervicales y así. En ese proceso biológico yo puedo tener muchísimos. Si yo entiendo esto, si yo naturalmente lo entiendo, yo después puedo acceder a cualquier otra cosa y decir, esto me va a afectar esto. Es más, si ustedes pueden acceder a los prospectos de la anticoncepción, se van a encontrar con todas las posibles causas. Por eso es que la mujer, aparte de que es abortiva, se sabe por qué es abortiva, porque destruye el endometrio, podemos llegar a entender el descontrol que se arma en nuestro cuerpo. No solo en la anticoncepción, si nosotros tenemos un problema en la tiroides, como les decimos recién, va a descontrolar, lo más probable es que a veces no se produzca la ovulación, le falte a la luteinizante, le falte para producirla, o el cuerpo lúteo no sea suficientemente adecuado, bien formado para poder terminar un ciclo, una fase lútea, vamos a decir, una fase lútea. Una fase lútea es lo que nosotros vamos a llamar de lo que va desde la cúspide a los 11, 16 días, eso que decíamos. Puede ser que sean menos de 11 días. Eso es porque les falta el cuerpo lúteo. Eso puede ser naturalmente o puede ser por una afección de algo externo, como la anticoncepción, o puede ser la alimentación, o puede ser mi tiroides descontrolado, o inclusive, bueno, a veces puede ser una emoción. Entonces ahí uno va comprendiendo desde otra postura. Yo puedo decirle a la gente, sí, no la anticoncepción, pero si vos vas entendiendo el cuerpo humano, uno puede entenderlo desde otra postura y tener una visión mucho más amplia, que no solo no caemos en la anticoncepción, sino que podemos caer en un medicamento que puede estar influyendo en nuestra fertilidad. Un medicamento, si por ahí si nos ponemos a leerlo, inclusive siempre puedes tener atención a eso, ponemos a leerlo, podemos llegar a entender qué puede estar afectando nuestra fertilidad, o bueno, si no estamos buscando justamente en ese momento el embarazo, por ahí puede cambiarnos el flujo cervical, tal vez a otras características. Entonces ahí yo puedo ir usando lo que Dios me ha dado, que en este caso la información y el cerebro, para decir, bueno, esto va relacionado. Creo que me fui del tema, pero bueno, es la visión que ustedes tienen, sí. El descontrol de la tiroides puede decir que afecte justamente que tal vez no se produzca la ovulación, como les decía, por ejemplo, por decir, hay muchas mujeres que se medican con la T4. De lo que nosotros, voy a hacer un paréntesis ahí, de lo que nosotros hemos podido obtener, información que la T4 sí ayuda mejorando lo que es los síntomas, pero en una etapa reproductiva de una mujer, por ahí hay que hacer una consulta con una persona con más especialidad para que ayude desde otras hormonas, porque la T4 la produce la T3 y la T3 la producen otras minerales. Entonces a veces es la deficiencia de minerales, actividad física y comida lo que hace que no esté produciendo buena T4, que sería la final, digamos. Pero eso sería una consulta externa. No quiere decir que sea malo porque es lo único que uno tiene al alcance ahora, digamos. Sí, o sea, si está controlada la tiroides, se regula el ciclo. La cuestión es cuando dijo recién ella, cuando está descontrolada, ahí es un lío. Por eso hay que consultar al médico. Siempre hay que consultar. Si está descontrolada es como más difícil, claro. Pero la medicación no influye. No, porque te está ordenando. No, ordenar, ajá, sí. Si ya se si en la planilla no se reflejara, todo eso lo van a ver reflejado en la planilla, ese es el tema, lo central. Que todos los cambios que yo tenga, ya sea emocional, medicamento, físico, tiroide, lo que sea, va a quedar reflejado en la planilla. Si yo encuentro que es producto de la tiroides y yo me medico y se soluciona, quiere decir que vamos por un buen camino. Si no se soluciona, estoy medicada, por ejemplo, con la T4, consultamos a alguien más. Ajá. Así nos vamos manejando. Pero para que ustedes vayan teniendo lo que yo les decía recién, una amplitud más grande, no es solo decirle a la gente que obviamente que la anticoncepción les va a hacer daño, sino que pueden haber otras causas que pueden estar afectando a su fertilidad.
que no la sabemos, pero va a quedar reflejada en la planilla y en el registro, en el ciclo, si hay una anomalía fuera de lugar. Bueno, anatomía femenina, ¿alguna pregunta, duda? Se nos fue el que no. ¿Entendiste, no es cierto? La anatomía femenina, no importa. Después se va haciendo, se transmite de espíritu. Luteinizante, allá está, ajá. Las dos de la pituitaria serían esas dos que están allá, las dos pituitarias. No se dan, ninguna de las cuatro se dan a la vez, todas de golpe, sino que se dan primero una y luego la otra, sí. La folícula estimulante es la que va a enviar la señal a los ovarios, se va a aumentar en cantidad, es decir, vamos a empezar a trabajar. Estamos quietitos, estamos con un PBI, ya sea seco o sequedado o de flujo, estamos quietitos acá, entonces llegado el momento dice vamos a empezar a trabajar a los ovarios. Le envía la folícula estimulante. Los ovarios, al empezar a trabajar, van a producir estrógeno. Cuando ya se elevaron mucho los niveles de estrógeno hasta cierta cantidad, le va a avisar al cerebro, ya tenemos acá un óvulo listo, ya preparado para salir. Envíame la luteinizante. Envía la luteinizante desde la pituitaria y hace que se produzca la ovulación, la expulsión del óvulo fuera del ovario. Se produce la ovulación y este cuerpito amarillo o folículo que envolvía al óvulo va a empezar a producir progesterona. A partir de ahí ambos se mantienen, estrógeno y progesterona se mantienen elevados. Es producto, ¿no es cierto? Van a estar las dos, se produce la ovulación, van a estar elevadas hasta cierta cantidad de días. Al mitad más o menos la fase lútea van a empezar a declinarse, a caer. Empiezan a caer, inclusive ahí nosotros podemos llegar a sentir cambios emocionales, cuando empieza a decaer, por ahí andamos medias cansados, humor medio cambiado, empiezan a caer y bajan hasta tal punto, a un nivel que hace que se desprenda el endometrio. Y lo que sostiene el endometrio, las paredes del endometrio, es justamente la elevación de esas dos hormonas. Y eso va a hacer que durante estrógeno y progesterona, que durante, por ejemplo, todo el embarazo, en el caso de una concepción, todo el embarazo estén los niveles de estrógeno y progesterona elevados sosteniendo ese embarazo. Cuando va a estar por nacer, van a empezar a declinar y va a dar a luz al bebé y va a caer todas las paredes del endometrio, que habían estado, ese nido que había estado resguardando al bebé durante los 9 meses. Si alguno de ellos estuviera deficiente, vamos a decir, falta algo, carencia de algo y está deficiente, ¿qué va a pasar? El ciclo no va a terminar, va a seguir. Posiblemente haya un intento, creo que lo vimos la vez pasada, ¿sí? Un intentó, se elevó la luteinizante, la folícula estimulante se eleva, empieza a trabajar los ovarios, hay estrógeno, pero no pasó nada, declinó y bajaron. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a intentar nuevamente más adelante, sube y así. A veces posiblemente hace varios intentos, eso depende de la naturaleza siempre. Eso suele pasar mucho en la lactancia. En la lactancia, exactamente. En la lactancia, ¿qué pasa? Ella empieza, la prolactina, que es la que produce la leche, está tan elevada que hace que el estrógeno esté bajo, no hay actividad, se corta. Es como que es vamos a decir, un parate natural, vamos a decir acá, un corte natural que se hace. Entonces, a medida que ella está lactando, va a haber una prolactina alta, por lo tanto no va a haber actividad. Pero cuando ya empieza a declinar, no siempre es exacto porque depende de cada mujer, exactamente, no es exacto, depende de cada, pero empieza a bajar, tal vez empezamos a dar comida o algo, empieza a actuar, empieza a haber actividad y intenta hasta que logra la ovulación o llega a darse. Entonces ahí se puede hacer un ciclo largo. Puede pasar intentos que no, y podemos inclusive entre medio de ese ciclo sangrados, que no son de que hubo una ovulación, que no es menstruación. Ajá. Entonces, pero ese ciclo básicamente va a comenzar con un sangrado de menstruación a otro sangrado de menstruación. Empieza a trabajar, la folícula estimulante actúa en los ovarios, el ovario empieza a trabajar y produce el estrógeno. Empieza a actuar estrógeno y empieza a haber tal vez un cambio. Venimos con una sequedad, pensamos a sentir una humedad o un pegajoso por ahí, o venimos con un PBI de flujo y se produce un cambio. Cuando se produce el cambio, porque empezó a actuar el estrógeno. ¿Permiso, puedo?
cuando es importante también que lo vayan relacionando todo lo que va diciendo Valencia, ¿no? O sea, acá quiere decir que están acá estrógeno progesterona abajo, ¿verdad? ¿Amarillo, verde o En los dos, porque los dos actúan igual. En los dos actúan iguales, que es en el PBI. ¿Qué pasa? Está buena tu pregunta para relacionar. O sea, ¿cuánto actúa, ¿cierto?, el estrógeno? ¿En qué momento se da cuenta la mujer? Es cuando ella tiene el cambio en el PBI, ¿cierto? Ella tiene un PBI, hay una interrupción del cambio, y esta interrupción me está diciendo a mí que la folícula estimulante mandó las señales a los ovarios, y de los ovarios comienza a segregar el estrógeno, y ahí nomás le manda señales al cervix para que comience a trabajar. ¿Entienden? Ahí nos estamos dando cuenta nosotros que empezó a trabajar porque hay una interrupción. Y hay estrógenos, quiere decir que hay una actividad ovárica, que hay estrógenos andando. ¿Se entendió? Ahí están los estrógenos en la parte blanca. Está el cervix funcionando. Porque actúa, Vane recién dijo, actúa en el cervix produciendo. Actúa en el cervix, ¿qué quiere decir? Que empieza a producir moco. Y ya lo empieza a percibir a nivel lugar. Por eso tiene el cambio. ¿Está? Y comienza a engrosar el endometrio con el estrógeno. Vamos a ver entonces un poco la simbología y haciendo una ilustración, una animación. Fíjense como una canillita. Vamos a comparar. Se abre la canilla, viene nuestro sangrado de menstruación. La canillita tiene la gotita de sangrado, se abre la canillita y nosotras ¿cómo nos vamos a sentir? Mojadas, exacto, mojadas o húmedas, vamos a empezar a sentir algo, hay un cambio. La simbología en el método Billing, ya sea en color rojo o con color en rojo o con la simbología el puntito relleno. Se está dando, vamos a ir a la regla también, se está dando lo que tenemos acá en la regla, esta etapa. ¿Sí? Las hormonas decayeron en su principio, bajaron tanto que hace que se desprenda el endometrio. Luego viene una etapa donde la canillita se cierra, no vemos, no sentimos nada o se da algo constante siempre igual. La canillita cerrada es que no hay fertilidad, vamos a hablar de ese punto. Se da lo que es el PBI, la etapa de PBI. El tapón mucoso está formado en las criptas cervicales, aquí. Los espermatozoides no van a tener paso, no van a poder pasar. La vulva se va a sentir seca o siempre igual, como decíamos, un PBI de flujo. Y no hay que hacer exámenes internos, eso es importante no hacer exámenes internos porque yo voy a tener humedad ciertamente dentro de la vagina. Voy a tener una humedad como si yo metiera los dedos, por fuera estoy seco los labios, pero por dentro si yo meto mi mano va a estar húmedo. Lo mismo pasa en la vagina, aparte que puede producir infección o puedo lastimar o puedo... esto se dice porque bueno, hay métodos que sí lo utilizan. Bueno, es otro método natural, pero en este caso el método Billing no pide exámenes internos, porque lleva a la confusión. La simbología, color verde, cuando es seca no ve, no siente nada, o amarillo, cuando ve, siente algo, pero es siempre igual, siempre constante. Palito seco, no ve, no siente nada, o signo igual si es de PBI de flujo. La canillita está cerrada. Tenemos toda esta etapa de aquí, de PBI. ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando acá? Los nitrógenos están bajos. ¿Por qué también? ¿Qué está pasando acá? La folícula estimulante no está trabajando, la pituitaria no está produciendo la folícula estimulante, por lo tanto los óvulos están ahí quietitos, no pasa nada. Por lo tanto no está trabajando el estrógeno, las criptas cervicales están, el tapón mucoso está formado, no deja pasar nada. Y está todo quietito ahí, como vamos a decir, todo quietito. Está descansando, está ahí, a la dulce espera. Luego comienza otra etapa fértil. ¿Qué va a pasar? El tapón se desprende del cervix, dice. Cambio en la sensación, la vulva se siente húmeda, el moco se ve, en este caso se ve turbio, le han puesto, se ve algo, hay un cambio, se nota algo. ¿Qué está sucediendo? Se abrió la canillita. Nosotros pasamos a estar... con un PBI de flujo donde era siempre igual y hubo un cambio, o seca y pasamos un cambio, pum, nos despertamos, se abrió la canillita. ¿Qué está sucediendo?
¿Qué está sucediendo en los ovarios? Hay trabajo, empiezan los estrógenos a trabajar. Empieza a trabajar el estrógeno, ¿sí? La folícula estimulante empieza a trabajar en... Por ahí va, por ahí va. Se cruzó el endometrio con el estrógeno. Y ahí empezó a trabajar la luz. Luteinizante, muy bien. Entonces, se produce una estimulación, la folícula estimulante estimula los folículos que se encuentran dentro del ovario. Los folículos son bolsitas que tienen dentro los óvulos. Empiezan a crecer de a poquito, van creciendo y en ese desarrollo, ese crecimiento va produciendo estrógeno que empieza a crecer de poquito el endometrio y abrir la canillita de las criptas cervicales. Perdón, estoy tapando acá. De las criptas cervicales. Se abre la canillita Y cae, ¿no? y empieza a caer agüita, vamos a decir. Empieza a sentir algo. Ahí empieza la interrupción, el primer día de interrupción de PDI. Y comienza. Ese proceso que va llevando ese cambio, ¿cómo tenía que ser estos días? Cambiante. Y para poder marcar una cúspide, ¿qué teníamos que tener? Un cambio, el proceso evolutivo y... Sí, el cambio, ajá. El desarrollo evolutivo. Y falta un tercero. Importantísimo. ¿Cómo definimos la cúspide? ¿Tiene una definición de cúspide? El corte sí, el cambio. Sería que corte, cambio, o me dijeron otra palabra también, sí, de un día. Ajá. Sensación de resvelocidad. Tienen que estar estas tres condiciones para poder marcar cúspide. La vamos a seguir repitiendo, la vamos a seguir repitiendo toda la vida. Sí, ya va a responder. A ver ¿cómo es entonces la... Cintia sonó. No, pero, las tres condiciones entonces para marcar cúspide, a ver. Tres condiciones, sí, para marcar cúspide. Bien. El cambio en el flujo, en la sensación, la apariencia, que vaya de menos a más, va cambiando, pueden ser eso, de que la variación que se va dando, en un PBI variante, que va cambiando. El corte al otro, de un día al otro, cambia de estar... exactamente, la sensación de resbalosidad, está resbalosa, a no más resbalosa, donde yo no siento una humedad, donde siento algo que se nota ese cambio, que queda marcado. Que le indica que el día anterior fue su día cúspide. Entonces la canillita se abre y de a poquito se va desprendiendo el tapón mucoso, va habiendo cambios en nuestro setting. Empieza nuestro día cúspide. Fíjense en que hay otras muchas gotitas donde indica que a veces podemos tener más flujo, pero más que nada es mayor cantidad de sensación. La canillita es como que está mandando mucha sensación y la sensación de resbalosidad. Sí. Fíjense que la definición de día cúspide, y por algo es, anótenlo, dice el último día de sensación resbalosa. No está hablando ni del último día de más moco, ni no está hablando del último día de mayor sensación de resbalosidad, no. Está diciendo el último día de sensación resbalosa. Porque a veces puede que coincida con mayor flujo o con mayor sensación de resbalosidad. A veces no, a veces nos levantamos en la mañana y tenemos resbalosidad y durante todo el día está seca, supongamos, ¿no? Sí. Todavía no estoy en día de resbalosidad, al otro día va a estar el corte. ¿Se entiende? No es el día de más resbalosidad, ni el día de mayor cantidad de flujo. Es el último día de sensación resbalosa. Tenganlo en cuenta, son detalles que si no lo tenemos en cuenta, a lo mejor lo vemos siempre por lo visual y no siempre va acompañado. Entonces, la vulva se siente resbalosa, suave, hinchada. La simbología, sí lo dijimos recién. Recién no le dijimos, a ver, la simbología dijimos entonces, circulito, en el caso del símbolo, o blanco, carita de bebé. La cúspide, por marcarlo, bueno, ya subimos que el día se da el día por nuestra perspectiva, el día anterior fue nuestro día cúspide.
En el día 1 ya empieza a formarse el tapón mucoso, en el día 1, pero todavía está abierto, así que ojo, empieza a formarse. El día anterior fue mi día cúspide, lo voy a marcar con blanco, carita de bebé con la cruz o el círculo con la cruz. Ahí tiene paso los espermatozoides. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué puede haber estado pasando en nuestro sistema reproductivo? Y la progesterona La progesterona está actuando, ajá. ya se desprendió el óvulo, ¿no? Se produce la luteinización, que puede ser este día que se produzca la ovulación dentro de el día 1 o el día 2, no vamos a hablar de hora. El día 1 o el día 2 se puede producir la ovulación, pero se empieza ya a enviar la luteinizante para que produzca la ovulación. Al empezar a actuar la luteinizante, ya empieza a haber progesterona a trabajar. Eso hace que se empiece el tapón mucoso a cerrar y a cerrar de a poco. Cuando ya llegamos al cuarto día, después de la cúspide, ya está completamente cerrado el tapón mucoso. La sensación es de luego del día cúspide, la sensación es de sequedad, pero se consideran días fértiles. Es como que ahí la canillita está abierta, pero ojo, que hice con paragüita, está goteando, pero está ahí. El día 1 marcamos ya sea verde, carita de bebé, la simbología, o palito seco, o en el caso de que ella sienta, vea, tal vez a veces la sentimos seca, no vemos ni sentimos nada, listo. Verde o palito, 1. Pero a veces nos podemos sentir húmedas, o podemos sentirnos seca y ver algo. Bueno, lo ponemos color amarillo 1 o signo igual 1. ¿Qué está sucediendo? Empieza a actuar la progesterona, empieza a cerrarse las cristas cervicales, pero de a poco. Todavía hay paso de espermatozoides, todavía no está completamente formado el tapón mucoso. Hay flujo cervical actuando, exactamente. Hay flujo cervical actuando, lo que deja canales abiertos o paso para que los espermatozoides puedan subir. En el caso de posponer un embarazo, yo voy a no tener relaciones en esos días. Día 1, para el otro lado. No. Listo, ahí está. Día 1, de acá día 2 o día 3. Entonces, al cuarto día ya está completamente formado el tapón mucoso. Entramos en la etapa esta, la fase lútea. La vulva se siente seca o pegajosa, a veces depende. Ya está completamente el tapón mucoso formado, no deja pasar los espermatozoides. El cervix está cerrado. El cuerpo amarillo está produciendo estrógeno y progesterona en cantidades elevadas, lo que hace que se sostenga el endometrio, o en el caso del embarazo se sostenga el bebé, hasta el cabo de 11 o 16 días, que después de la cúspide puede venir nuestro sangrado. Eso sería, a partir de ahí sería lo fijo en el ciclo, digamos, una parte fija. Entonces, después de la cúspide, marcada la cúspide, 11 y 16 días viene nuestro sangrado de menstruación. Lo que no hace fijo al ciclo, no son días fijos en el ciclo, es toda la preetapa, vamos a decir, todos estos días, preovulatoria. Todo lo que hace que todas las variaciones que yo voy a tener antes de una ovulación, todas las variantes que pueden haber, ya sea la lactancia, pospíldora, algún control anímico, comida, medicación, ¿qué más? Menopausia, toda esa etapa se va a dar en esta etapa. Lactancia, ajá. Todo esto va a hacer que el ciclo vaya y sea más largo o sea más corto. La bolsita de Shaw no la nombramos. No las bolsamos, no las nombramos. Y estaban dibujadas más bonitas, vamos a decir por acá. Aquí, las bolsitas de Shaw. Se activan por efecto de la progesterona. Lo que va a hacer que todo aquello que salga por la vagina, vamos a decir, bueno, que se seque. Entonces eso haga la sensación de seca o de un flujo pegajoso, un flujo que uno lo ve y que no tiene nada o muy poquito. Absorbe la humedad. Se ubican justo anterior, digamos, al final de la vagina, anterior a la vulva, lo que sentimos. Entonces fíjense la naturaleza, cómo está diseñada tan perfectamente que a partir de ahí todo lo que sale al exterior es la sensación que yo voy a sentir. Ya sea húmeda, o seca, porque están actuando las fuerzas de Shaw por efecto de la progesterona.
Podrían estar ubicadas, podríamos decir, vamos a decir, por decir algo, acá arriba. No, la naturaleza, Dios nos creó tan bonito que lo hizo a la salida, justo para que todo aquello que salga y lo sintamos en el exterior, sintamos seca. En el caso de haber actuado la progesterona, la sensación va a absorber la humedad. Exactamente, las vaginas tienen la piel, la pared epitelial de las vaginas tiene también componentes que hace que, como les decía al principio, todo aquello que ingresa lo tome como algo que es externo, entonces actúa como anticuerpo, y entonces va a actuar matando virus, por eso la acidez, y va a actuar matando virus, bacterias, hongos, y los reconoce los espermatozoides, vamos a decir como si fuera algo que es extraño. ¿Qué va a hacer? Que los mate inmediatamente. Lo que va a hacer que sobrevivan los espermatozoides es la presencia del flujo. El flujo cervical crea como un río que hace que ellos puedan subir y viajar y sobrevivir. Y los alimenta, los nutre, los mantiene vivos. Es solamente en ese ambiente solamente pueden sobrevivir, ya sea en el varón o en el flujo cervical de la mujer. Siempre hay que seguir, sí, siempre hay que seguir registrando. Sí, correcto. Sí, sí. Siempre, todos los días. El hábito. Y porque también podemos llegar a habernos equivocado por X razón, entonces sabemos que tenemos toda una lectura, hay toda una lectura, entonces eso nos sirve a nosotros para no perder la constancia, para seguir viendo que puede haber habido un error o algo, bueno, el tiempo, eso que le decíamos, entre 11 y 16 días, si por ejemplo tenemos una fase lútea corta, eso no es normal porque no va a sostener en el caso de un embarazo o no va a estar nuestro ciclo, no va a ser un ciclo fértil, puede darse los 9, 10 días, entonces siempre es bueno, siempre hay que seguir registrando. Chum. Ese ciclo que se va dando va haciendo que, claro, exactamente, uno vaya cambiando los estados anímicos. Claro, más la colaboración externa, sobre todo esa. Se elevan los dos. Que se sostenga la elevación de las dos hormonas va a hacer que se mantenga el endometrio sostenido, estrógeno, progesterona. Se mantiene sostenido. Al cabo de unos 7 días, alrededor de 7 días de la fase lútea, van a empezar a caer. Entonces se va a ver una curva, después lo vamos posiblemente adelante a ver. Hace una curva de elevación y después empiezan a decaer. Entonces cuando está elevado, digamos, cuando estas hormonas están, digamos, que hay ahí es cuando se está produciendo. ¿Te puedo declarar algo? No. ¿Puedo aclarar algo? Sí. O sea, cuando se produce la ovulación, se eleva estrógeno, ahí es la elevación, estrógeno-progesterona. O sea, la progesterona, naturalmente en la etapa de la fertilidad se eleva, ¿cierto? Se eleva, llega hasta un punto, que recién lo explico más, llega hasta un punto donde dice, bueno, hasta acá llegué, manda la luteinizante para que ovule, porque no puede hacer más nada, se queda ahí el estrógeno, ¿cierto? El óvulo. Perdón, pero dijiste progesterona y estrógeno. Perdón, dije estrógeno. Estrógeno, el que se eleva, ¿cierto? Se eleva estrógeno durante la fertilidad, ¿sí? Durante la fertilidad, ¿qué hormona está trabajando? ¿Estrógeno o progesterona? ¿Cómo? Estrógeno, ¿sí? No progesterona. Era para ver si estaban atentos. Era para ver si estaban atentos y nadie estaba atento, solo el padre. Era para ver si estaban atentos y el padre estaba atento. ¿Qué quiere decir estrógeno? El estrógeno es que prepara la hormona. Palabra compuesta de estro y genos. Si quiere pagamos eso y Estro, quiere escribir. Ajá, quiere escribir. que es Esto del espacio de Nicolás. Ahora lo voy a poner. No, tendrá que ver esto. estro es el tiempo de calor o de celo de los animales. Cuando las hembritas andan lanzadas, estro. Y estro y genos es de generación. Entonces, el estrógeno es la hormona del tiempo de celo, por decir, el tiempo de fertilidad. Pero una vez que se suelta el huevito,
si viene un embarazo hay que sostenerlo. La que está más alta es la progesterona, el otro también está, pero aún siendo nivel más chico, el estrógeno. Pero la progesterona es una palabra compuesta de dos palabras, pro y gesterona. Pro, ¿qué quiere decir? Adelante. Adelante. Primero. Hacia, a favor de, y a favor de la gestación. Entonces, cuando, para un poquito, sirve cuando mejor quizás para memorizar. Cuando crece, por la fertilidad, es el estrógeno, el calor generativo, el celo de la procreación. Y cuando pasó la ovulación, la hormona que sostiene, la progesterona, la progestación. Durante los 9 meses va a estar alta. Y la otra va a estar también, pero es en otro nivel. Sí. Los pasos son así, de arriba, folículo, O sea, una vez que empieza a decaer la progesterona con el estrógeno. ¿La ovulación qué es lo que es la ovulación para vos? Bien. A ver la ovulación, vamos a aclarar. El óvulo del ovario. Eso sería la ovulación. El óvulo ya maduro sale fuera del ovario. Eso es la ovulación. Eso es unas horas, digamos, un tiempo. Entonces, está bien, ¿no? A ver. Hay una alta y otra baja. Claro, pero igualmente sigue estando. Acá, en donde se está preparando para que ovule, Sí. los estrógenos están altos, llegan a un pico, donde yo les dije recién que ya no pueden hacer más nada y tiene que mandar al luteinizante para que ya ovule. Claro. Ovuló, en el día ovuló, ¿sí? Va a subir progesterona, también va a subir en menos cantidad, pero también va a subir los estrógenos. No a esta cantidad, por supuesto, porque ya está, ya se produjo, no va a subir no va a subir a nivel de para volver a ovular, porque no podés volver a ovular nuevamente. Pero se dice que sube en mayor cantidad después de la ovulación la progesterona, sube en mayor cantidad. Y los estrógenos también suben, pero no al mismo nivel, pero suben también. Uno, si podemos ver una gráfica, enseguida lo buscamos, van a ver cómo se elevan los dos. Lo vamos a graficar, digamos. La gráfica. Tendríamos que poner. Desde que empezó, que se abrió la camisita, ¿qué subió? Estrógeno, subió mucho. Hasta que no da más. Hasta que nada más. La otra, la progesterona, ¿cómo está? Baja. Está por acá, por aquí. Está, pero no está a nivel que está el estrógeno. Y ahora se hace al revés. Así. Claro, Y, la progesterona sube. este va bajando y va más o menos así. Vamos a mostrar. Durante el tiempo fértil sube el estrógeno, el calor generativo. Y la otra va así, pero el corte del día cúspide te lo hace. ¿Qué hormona? La progesterona. La progesterona. Y Es seca. cuando bajan los dos progesterona y estrógeno es cuando viene el sangrado. Exactamente. Por eso le decía que más o menos a la mitad del Ya tenemos otra. bueno, acá. Enseguida lo busco también, para que lo hagamos bien. cable frío. Más o menos a mitad de la fase lútea empiezan a decaer. De esa altura que se elevaron empiezan a decaer. Lo que hace que al caer, bajar tanto, se produzca el sangrado. No se pueda sostener el endometrio y cae. Y si alguna chica, un par de 2 días antes, 3, siente humedad cuando todavía no vino la sangre, es porque se bajó más la progesterona que la que seca y quedó un poquitín más alta. Pero no pasa nada, porque ya. Te lo digo, alguna puede pasar. Por ejemplo, en la lactancia, el estrógeno no llega a subir para que se produzca la ovulación. Bueno, a veces, no siempre, pero por ejemplo en la lactancia, el estrógeno no llega a subir para que se produzca la ovulación y se mantiene, y ahí la progesterona en ese mismo momento baja y se produce como a veces el goteo, que no se ha ido sacando. No habría durante... No, está bien, no importa, pero una pregunta. Donde la etapa, donde la pre sería todo lo que es antes de la fase fértil,
todo lo que se dé anterior nunca va a actuar progesterona. Siempre la progesterona va a actuar cuando haya cúspide. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener comportamientos de elevación de estrógenos, que puede ser un poquitito, bajan, sube otro poquitito más, puede haber distintas variantes. Entonces van a haber curvas así, donde van a ver que hace el estrógeno, puede haber variaciones. Esas pequeñas elevaciones de estrógeno hacen que uno sienta algo. Una humedad o húmeda, por ejemplo, me siento húmeda, al otro día me siento mojada y veo moco blanco, y el otro día me siento seca. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay cúspide? No. ¿Qué le falta? Le falta la sensación, la evolución, sensación de resbalosidad, se da el cambio, pero bueno, le faltaron las otras dos cosas, no hay cúspide. Hubo estrógeno, pero los estrógenos no llegaron a ese pico donde dice, bueno, ya puedes enviar la progesterona. Ajá. madurar el óvulo para que Exacto, salga muy bien. Ajá. Muy bien, así Y en es. el caso de como que llegó ahí, pero no. Ajá, le faltó, entonces baja. Es como que intenta, el cuerpo intenta, en esa parte del ciclo intenta, pero no pasa nada. Entonces vuelve a bajar, intenta nuevamente y vuelve. Puede aparecer sangrados entre medio, pero no van a ser sangrados de menstruación, va a ser sangrado de retiro de estrógeno, vamos a decir. Y que actuó un poco el estrógeno, se elevó, pero le faltó, intentó otra vez, pero no pudo. Entonces, como intentó y no pudo, ¿qué hace? Bueno, declina baja y larga un sangrado, que es el retiro de estrógeno. Luego vuelve a intentar nuevamente así, hasta que logra cerrar el ciclo. En el caso de los anticonceptivos que decía recién, entonces, que dice como que le suma progesterona, le da más progesterona, ¿cómo se dice? Mantiene ¿Cuál es el efecto? Engaña al organismo como si estuviera embarazada. tienen estrógeno, progesterona, ajá, en medidas elevadas. Ajá. Entonces, esa elevación hace que no se pueda mirar el bebé. No, O sea, que el óvulo no se puede fecundar. Se van a dar dos cosas. A veces sí, que no se produzca la ovulación. En principio, si están altas, claro, que el efecto sería como si estuviera en esta etapa, como si estuviera embarazada. Pero no todas son hormonas altas. A veces el cuerpo se adapta y ovula igual. Y es ahí donde no se puede anidar porque no está bien formadito el útero. Acuérdense también que tenemos pastillas anticonceptivas de 21 días y se deja descansar. Entonces ese descanso hace que bajen las hormonas, para que pueda sangrar, es un sangrado artificial. O bien las tomas todos los días, pero son placebo las últimas semanas. ¿Entiendes? Es para que baje, porque están permanentemente altas y hay un momento donde tienen que bajar para que ella sangre. Entonces ella sangra, ¿sí? A los 28 días, y después nuevamente las vuelve a tomar, suben. Ve que está embarazada, baja. Por eso que tiene un corte la pastilla anticonceptiva, no es que está permanente, porque si no, no sangraría. Pero ese no es un sangrado normal. No, artificial. No produce la misma, el mismo desprendimiento. Claro. Ese tiempito de que la mujer toma pastillas, pero que no tiene ningún efecto, que le dicen placebo, o que corta, ¿ves? Ese tiempito un poquito crece el endometrio, pero no llega a ser un hilito como para... Y eso después sangra. Yo creo que Y es como que... sangra, o sea, Ajá. el control, que fíjense, a pesar de estar tomando hormonas, pastillas, no sangra. Entonces imagínense. ¿Y qué pasa cuando, a pesar de estar tomando pastillas, se produce el embarazo? Sí, se puede llegar. La naturaleza es tan sabia que siempre va a tender a funcionar, a mejorar, a sanar, va a tender a más, no a menos. Entonces, puede que produzca una ovulación, puede producirse una concepción, puede que el endometrio esté sano y puede llegar a tener el embarazo un término de desarrollo, pero es muy delicado porque tal vez esto no esté al 100% como la naturaleza lo ha hecho, sino esté un 80, un 50, y ahí entramos en embarazos riesgosos. Lo puede perder, puede darse que lo pierda a los 3 meses, pueden darse embarazos ectópicos porque también ¿cómo se dice? Alteran los movimientos de las trompas de falopio, entonces retrasan que el viaje del bebé, se pueden quedar atorados el bebé acá y empieza a crecer y revienta la trompa. Pueden haber, eso es lo que tiene que muchísimas variantes donde puede hacer, felizmente podemos tener el resultado que el bebé nazca, digamos,
llegue a su término, a su desarrollo. O un tiempito antes y ahí con riesgo. Después tenemos un montón de variantes que pueden hacer con un descontrol, ya sea de todo tipo, o sea, perder el bebé a los 3 meses, puedes llegar a tenerlo a los 4, a los 5, todo un embarazo riesgoso, tiene muchas consecuencias que descontrolan y alteran el tema de la anticoncepción. También se pueden... No. Claro. Entonces, es lo que yo le decía recién, si ustedes empiezan y sobre todo lo que dice el padre, si ustedes mismos empiezan a ver, a cambiar esto, a mirarlo desde otra perspectiva, ya se les amplía el panorama, porque no solo les va a servir para la anticoncepción, sino le va a servir para una medicación, para algo natural, o algo naturalmente que les puede estar sucediendo, una afección emocional. Entonces uno ya tiene una amplitud mucho más grande de la vida, entonces puede transmitir eso. Está bien decir que el aborto es malo, pero abarcamos mucho más diciendo lo que es la vida. Y el niño, el adolescente y el adulto aprende a valorar la vida. Exacto, porque no sé quién decía hoy que si se usa lo natural pero como un anticonceptivo, se pierde toda la espiritualidad riquísima, se pierde todo. O sea, se puede hacer, pero en general, no sé, no crece tampoco en la menor. Claro. Nosotros, lo de vino, que también a veces también lo decía, que es muy lindo, es volver a enamorarse de la persona, ¿no? Llevar el método bien y naturalmente bien. Y por el tema de los tiempos de espera, la castidad y todo eso también hace a la... Y te ordena. Sí, el conocimiento. Ajá. Y bueno, en esta etapa que decimos, es cierto, para nosotras hay unos cambios emocionales bastante grandes, que bueno, que el hombre aprendiendo a ver lo que hay, empieza a comprender y a, bueno, atajarse. Acá no la tengo que joder mucho. No, pero también, acá no la jodamos, pero también nos ayuda a nosotros decir, bueno, a ver, sí, me están bajando las hormonas, tiendo a andar idiota, pero no me voy a justificar y voy a ponerle, digamos, ahí, o voy a estar atenta. Exacto, ajá. No, porque estoy así, por eso no. Chao, no pasa nada. Ajá. No, estar atenta. Y por ahí el diablo siempre puede joder también en esas etapas, en esos periodos donde uno tiende a reaccionar mal. Estamos sensibles, sí, es cierto. A veces suele suceder que como cuando el sangrado se retira, la sensación va a depender siempre de todo lo mismo, pero es como que no hay algo que no se dio, una vida que no se gestó. Entonces es una sensación de tristeza, entonces estamos tristes porque hay algo que no se dio, que sabemos que por las razones que dice el padre, bueno, no se puede todo el tiempo, pero hay una tristeza que nos ponemos tristes, entonces, ¿qué nos pasa? Ajá. Y uno tiene que ordenar eso también, ajá, como mujeres ordenarlo. ¿Sabes qué? Porque también en el caso que yo tengo muchas hijas, me pasa Con un montón de hijas. Ajá. Todas pongan su planilla acá. Quiero ver qué está pasando.